Buenas tardes con todos. Mi nombre es Melissa Nicolet Poncelor. Soy estudiante de la carrera de Medicina del primer semestre, paralelo C, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y les voy a hablar un poco sobre faringe. En cuanto a las características de la faringe, se puede decir que es un conducto musculomembranoso con forma de embudo irregular, ubicado anterior a la columna vertebral y posterior a la cavidad nasal y bucal y a la laringe. En cuanto a su dimensión, tiene una longitud de 15 centímetros cuando está en reposo y cuando se contrae disminuye a 3 centímetros. Su diámetro transversal es superior de 4 a 5 centímetros e inferior menor a 2 centímetros. Sus paredes anterior y posterior separadas entre sí a 2 y a 3 centímetros. Cumple las funciones de deglución, respiración y audición. En cuanto a la configuración externa y sus relaciones, presenta una cara posterior, dos caras laterales y dos extremos. Como dato importante, no presenta una cara anterior, ya que se confunde con las cavidades bucales y nasales y con lo que es la laringe. En cuanto a la cara posterior y las caras laterales, la cara posterior esta es plana y tiene continuidad con las paredes laterales, formando dos ángulos romos. Se relaciona con el espacio retrofaríngeo, que anterior está la faringe, posterior las láminas prevertebrales y a los lados los tabiques sagitales. En cuanto a las caras laterales, se inclinan anterior y medialmente desde los ángulos de la faringe hasta su límite anterior, que corresponde al borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides, el rafe pterigomandibular, el extremo posterior de la línea miloioidea, la cara lateral de la raíz de la lengua, el asta mayor del hueso hioides, el ligamento tiroides lateral, el borde posterior de las láminas laterales del cartílago tiroides y la parte lateral del cartílago cricoides. Seguido con sus extremos, el extremo superior se fija en la base del cráneo y está en relación con el espacio maxilofaríngeo. El extremo inferior es anterior al borde inferior del cartílago cricoides y posterior al borde inferior de la sexta vértebra cervical. Está en relación con el paquete vasculonervioso del cuello y el cuerpo de la tiroides y sus pedículos vasculares. En cuanto a la configuración interna, se divide en tres porciones: superior o nasal, o también denominada nasofaringe, media o bucal, denominada también orofaringe, y la inferior o faringe se denomina también laringofaringe. En cuanto a la nasofaringe, esta presenta 6 caras. La cara anterior, que es inexistente, se confunde con la cavidad nasal y las coanas. La cara superior corresponde a los folículos que forman la tonsila faríngea o la amígdala faríngea. La cara posterior, que conforma una curva cóncava hacia adelante. Las caras laterales aparecen orificios faringeos de las trompas de Eustaquio. Por detrás de esta, la fosita Rosenmuller y la cara inferior, formada por el velo del paladar. En cuanto a la orofaringe, está limitada superior por el velo del paladar, anterior con la cavidad de la boca a través del istmo de las fauces, posterior por el arco arterial del atlas, el cuerpo del axis y la tercera vértebra cervical. En cuanto a las paredes laterales, está conformado por pilares del velo del paladar y por las tonsilas palatinas, e inferior por el hueso hioides. La laringofaringe se relaciona anteriormente con la laringe, que de superior a inferior presenta la epiglotis, la entrada de la faringe y una eminencia formada por los cartílagos cricoides y aritenoides. En cuanto a la proyección posterior, sobre las vértebras cervicales, cuarta, quinta y sexta. En cuanto al paladar blando o velo del paladar y las tonsilas, tenemos el paladar blando o velo del paladar, separado por la nasofaringe de la orofaringe, tiene forma cuadrilátera y mide 4 centímetros de longitud y 1 centímetro de grosor. En cuanto, esta también presenta dos caras,
cuatro bordes: la cara anterior inferior, que presenta una saliente que prolonga el rafe palatino; la cara posterior superior, que continúa con el suelo de la cavidad nasal; el borde anterior se confunde con el borde posterior del paladar duro; el borde lateral unido a la parte inferior y el gancho de la apófisis pterigoides; el borde posterior presenta la úvula palatina y los arcos del velo del paladar, que son el arco palatogloso y el arco palatofaríngeo. En cuanto a la fosa tonsilar o seno tonsilar, está limitada anteriormente con el arco palatogloso y el borde de la parte faríngea de la lengua, posteriormente por el arco palatofaríngeo y pliegues mucosos faringoepiglóticos, superiormente el velo del paladar, inferiormente el pliegue glosoepiglótico lateral y lateralmente con afasia faringobasilar. En cuanto a las estructuras de la faringe, se distinguen en cuatro capas, que es la mucosa, la fascia faringobasilar, la fascia perigofaringea y la capa muscular, la cual se divide en dos grupos, que son los músculos constrictores y músculos elevadores de la faringe. En cuanto a la mucosa de la faringe, en el caso de la rinofaringe o nasofaringe, es de tipo respiratoria y es cilíndrico ciliado. Y en el caso de la orofaringe y laringofaringe, es de tipo pavimentosa estratificado. La fascia faringobasilar depende de su localización. Esta puede ser de capa submucosa, celular o célula fibrosa. Es fibrosa y resistente superiormente, pero delgada y celular inferiormente. Se continúa inferiormente con la mucosa del esófago y está situada entre la mucosa y la capa muscular de la laringe. La fascia perigofaringe, el revestimiento de los músculos constrictores de la faringe y de los músculos del velo del paladar. En cuanto a los músculos constrictores de la faringe, estos son tres, que son planos y delgados y están inervados por el nervio vago y cumplen la función de constricción de la faringe, los cuales son el músculo constrictor superior, que nace del amulus, del proceso pterigoides, el rafe pterigomandibular y del extremo posterior de la línea meloioide y de la mandíbula, y se inserta en tubérculo faríngeo en la porción basilar del hueso occipital. En cuanto al músculo constrictor medio, nace del ligamento estiloioideo, el asta mayor y el asta menor del hueso hyoide, y su inserción es en el rafe faríngeo y se une con los músculos constrictores superior e inferior de la faringe. Y el músculo constrictor inferior, que es la porción, se divide en dos porciones, que es la porción pterigofaríngea, que corresponde a la línea oblicua del cartílago tiroides, y la porción cricofaríngea, que corresponde al cartílago cricoide. Esos son sus dos orígenes. Y en cuanto a la inserción por medio de la porción pterigofaríngea, es en el rafe medio, y la porción cricofaríngea se une inferiormente con las fibras circulares del esófago. Y en este grupo se puede incluir al músculo amigdalogloso, que es inconstante ya que sus fibras se extienden del músculo constrictor superior de la faringe. En cuanto a los músculos elevadores de la faringe, son tres. En este caso, el salpingofaríngeo, que también es el petrofaríngeo. Su origen es en la porción inferior cartilaginosa de la tuba auditiva. Su inserción se une con el músculo palatofaríngeo y su inervación es el nervio vago. El músculo estilofaríngeo, su origen es en la base medial del proceso estiloides del hueso temporal y su inserción se une a los músculos constrictores de la faringe, pliegue glosoepiglótico lateral, el borde posterior del cartílago tiroides, y su inervación es el nervio glosofaríngeo. Ambos cumplen la función de elevador de la faringe. En el caso del músculo palatogloso se describirá con los músculos del velo del paladar. Bueno, mi nombre es Carla López, soy estudiante del primer semestre de medicina, estudiante de la doctora Amelia María Arteaga Mendoza. Yo voy a continuar lo que es el tema de la faringe en lo que es la estructura del velo del paladar. Podemos decir que el velo del paladar también es conocido como paladar blando. Este tiene la función de separar lo que es la nasofaringe de la orofaringe.
Esta estructura está constituida por una lámina fibrosa, también denominada aponeurosis palatina, músculos y mucosa. Continuando con lo que es la lámina fibrosa, pues esta va a ser una membrana que se continúa con el paladar óseo. Como observamos en la primera imagen, esta va a estar anterior en el borde posterior del paladar duro y en el gancho de la apófisis pterigoides. Esta va a perderse en el espesor del velo del paladar y va a estar compuesta por fibras de los músculos tensores del velo del paladar. Continuando con los músculos, nosotros vamos a ver que esta estructura está conformada por 5 músculos. El músculo tensor del velo del paladar, el elevador del velo del paladar, el músculo palatofaringio, el músculo de la úvula y el músculo palatogloso. Iniciando con el músculo tensor del velo del paladar, como observamos en la primera imagen, pues este va a tener una inserción lateral a la trompa auditiva en lo que es el hueso esfenoides. La segunda porción va a estar en la porción petrosa del hueso temporal y va a estar superior a la fosa escafoidea de la fosa pterigoidea. También vamos a observar que va a estar posterior en el borde medial, en la segunda imagen se puede observar, del ala del hueso esfenoides. En las dos últimas imágenes podemos observar que este músculo se va a continuar por fibras por medio de un tendón que reflejan en el gancho de la apófisis pterigoides. La acción de este músculo pues es tensar la aponeurosis palatina. El músculo elevador del velo del paladar nace de la cara inferior de la porción petrosa. Observamos en la segunda imagen que encierra en un círculo que se dirige inferior, anterior y medial a lo que es el suelo de la trompa auditiva hasta la parte de la oreja. En las dos imágenes de la derecha podemos observar que este se va a expandir en forma de abanico en lo que es el velo del paladar y sus fibras, observamos en la última imagen que se van a intercruzar y van a formar el raíz medio del velo del paladar. La acción de este músculo es elevar el velo del paladar. Continuando con el músculo palatofaringio, este se va a insertar por medio de 3 cabezas. Observamos en la primera imagen que va a tener una cabeza principal y 2 accesorias. En las principales van a ser de la cara superior de la aponeurosis palatina. Algunos de estos haces se pueden entrecruzar, como podemos observar en la segunda imagen, van a formar el raíz palatino. Los otros 2 raíz accesorios, que es el haz pterigoideo y el haz tubárico, en lo que es el haz pterigoideo, pues se inserta en el borde inferior del gancho de la apófisis pterigoidea y el tubárico, pues nace del extremo medial del borde inferior del cartílago de la trompa auditiva. Podemos observar en la tercera imagen que se encierra que estos haces van a descender por la pared lateral de la faringe, van a terminar en lo que es la mucosa. La función de este músculo es estrechar el istmo, descender el velo del paladar. Continuando con lo que es el músculo de la úvula, pues estos músculos son fusiformes, están situados, ubicándonos en la primera imagen, podemos observar que están situados en lo que es la aponeurosis palatina. En la segunda imagen podemos observar que van a nacer estas fibras de la espina nasal y van a terminar en el tejido submucoso de la úvula, como lo observamos en la tercera imagen. La acción de este músculo es retraer la úvula palatina. Y por último tenemos el músculo palatogloso. Observamos en la primera imagen que este se va a insertar en la cara inferior de la aponeurosis palatina y en la segunda imagen podemos ver el descenso en el arco palatogloso, terminando este en el espesor de la lengua. La función de este músculo pues va a ser estrechar el istmo, elevar la lengua y descender la úvula. Continuando con lo que es la mucosa, esta va a ser una capa que va a revestir la cara superior e inferior de lo que es el velo del paladar y se va a encargar de tapizar todas las estructuras. Los vasos de la faringe y del velo del paladar. Esta estructura va a estar conformada por arterias y venas. Entre las arterias vamos a encontrar la arteria faríngea ascendente, que es rama de la carótida externa, y va a dar ramas a lo que es la porción superior de la faringe. La arteria palatina ascendente, pues es rama de la facial, y esta va a dar una rama tonsilar para la arteria palatina descendente. Y termina esta en lo que es la pared lateral de la faringe. Lo que es la arteria palatina descendente, pues va a derivar de lo que es el maxilar, va a dirigirse al velo del paladar por medio del conducto palatino mayor. La rama dorsal de lo que es la lengua, pues va a dar rama a lo que es el arco palatogloso.
y las arterias esfenopalatinas da ramas a lo que es la bóveda de la faringe. Y finalmente, como podemos observar en el primer gráfico, en la parte inferior, las arterias tiroideas superiores. Estas van a dar ramos a la parte inferior de la laringe. De la misma manera, está conformado por venas. En este caso, conforma lo que es el plexo submucoso y el plexo faríngeo. El plexo submucoso pues, va a drenar lo que son las cavidades nasales en los plexos pterigoideos. Y el faríngeo va a pasar por los troncos colectores laterales a lo que son las venas yugulares internas. Pasando a lo que son los vasos linfáticos, estas redes linfáticas de lo que es la nasofaringe van a drenar en los nódulos linfáticos retrofaringeos, como lo podemos observar en la imagen, en la parte superior, y los otros nódulos linfáticos cervicales y los vasos linfáticos de la tonsila palatina, pues van a drenar en lo que es el nódulo linfático yógulo-digástrico. Continuando con los nervios. Esta estructura va a estar conformada por nervios sensitivos y nervios motores. En lo que son los nervios sensitivos, tenemos el nervio palatino mayor y palatino menor. Estos van a ser ramos del nervio maxilar. También tenemos los nervios de la tonsila, que son ramos tonsilares del nervio glosofaringeo. También tenemos los ramos de las paredes laterales de la faringe, que esos van a provenir del plexo faríngeo. Este plexo faríngeo pues, se va a dar por medio de la comunicación del nervio glosofaríngeo, del nervio vago y el nervio simpático. En lo que son los nervios motores, pues podemos encontrar que exactamente lo que es el músculo tensor del velo del paladar va a estar inervado por lo que es un ramo del nervio mandibular. Y los demás músculos del velo del paladar y de la faringe pues van a estar inervados por el nervio vago y el plexo faríngeo. También los músculos elevadores de la úvula van a estar inervados por lo que son el nervio vago. Continuando con lo que es la deglución. La deglución pues va a ser el proceso de tragar donde pasa el contenido de la boca al esófago. Este va a tener 3 fases. La primera fase, denominada también como fase bucal o fase lingual, esta se produce cuando la boca está cerrada, como podemos observar en la primera imagen, el contenido ya está masticado y ensalivado. Este va a ser comprimido por el dorso de la lengua contra el paladar. Y al elevarse el vértice de la lengua, este va a formar un canal hacia la orofaringe y luego vamos a pasar a la segunda fase, que es la fase faringea. En esta fase se da cuando el bolo alimenticio va a llegar al istmo y va a ser impulsado por la lengua. Esto va a permitir pues que se abra lo que es la vía digestiva y se cierre la vía aérea. Por último, en la tercera fase, que se denomina la fase esofágica, la boca del esófago va a estar cerrada, el aire no va a penetrar y el esfínter se va a relajar, lo cual va a permitir que pase el bolo alimenticio. Finalmente, ya el cartílago tiroides, la epiglotis, la lengua, el velo del paladar vuelven a su forma normal, permitiendo que se abra la boca nuevamente para cumplir el proceso de deglución. Muchas gracias.